El rey que viene es lo que vamos a estudiar en este día. Vamos a estudiar el capítulo 9 y también vamos a estudiar el capítulo 10. Y se le conoce dentro del libro de Zacarías como la segunda parte de la profecía. Hay muchos comentaristas que plantean de que desde el capítulo 9 hasta el final del libro son capítulos que se escribieron tiempo después de las 8 visiones que ya estudiamos en este libro. Y la conclusión es más que nada por la forma en que está escrito, por la literatura como tal, que es muy distinta a las que estudiamos en la primera parte del libro. Y también nos vamos a encontrar que estos capítulos, si ya hasta el momento hemos visto que hay muchos versículos proféticos y sobre todo mesiánicos, como ya lo hemos estudiado, el concepto del renuevo, el remanente, el concepto de los gentiles en el reino de Dios, esta segunda parte de verdad es completa y casi en su gran totalidad mesiánica. Y nos vamos a encontrar, de hecho ya en la clase de hoy nos vamos a encontrar con muchos versículos que nosotros hemos leído en el Nuevo Testamento, que han sido citados, lo cual por supuesto nos va a ayudar mucho a darle una buena comprensión a esta segunda parte del libro, porque cuando los versículos son explicados por los apóstoles o por el mismo Señor Jesús, entonces no tenemos ningún temor nosotros de darle una correcta interpretación, porque ya está interpretado y está interpretado por el Señor Jesús y por los apóstoles inspirados. Así que vamos a encontrarnos con muchos temas que son muy mesiánicos y que se cumplen en el ministerio de nuestro Señor Jesús. De hecho, sobre esta segunda parte del libro, para que hagamos un vistazo general, hay dos comentaristas que me gustaría citar, que ellos dicen estas cosas respecto a lo que vamos a estudiar de aquí hasta el final del libro. Un comentario es el siguiente, de Randall Morris. Él dice que estos capítulos contienen 6 profecías mesiánicas relacionadas con la última semana de Cristo, culminando en la crucifixión. El tema es el triunfo de Cristo y su reino, la iglesia. Gran comentario, y eso es lo que se nos promete, eso es lo que se viene. Aquí yo le estoy dando una pequeña sinopsis para que se motive a querer estudiar los siguientes capítulos, porque vamos a ver palabras proféticas en su totalidad que se cumplen en Cristo. James Burton Kaufman plantea lo siguiente sobre estas partes del libro. Dice que en este punto en Zacarías, el énfasis se desplaza casi totalmente al verdadero templo, la iglesia, el reino de Dios, a ser establecido en la primera venida del Mesías. Me gusta cómo lo resume muy bien este comentarista, porque hasta el momento hemos siempre hablado del templo, ¿cierto? El templo que ellos tenían que reconstruir, pero ya ha pasado un tiempo, por lo tanto, en realidad el templo en sí ya está casi reconstruido. Por eso que ahora se va a empezar a hablar del verdadero templo que tiene que construirse, en donde muchas de estas palabras tienen una visión futura, en donde los que escucharon al profeta Zacarías en ese instante, quizás no la entendieron, probablemente simplemente no la entendieron, pero nosotros, sus hijos, tenemos hoy la oportunidad de poder comprenderlo en su totalidad. El capítulo que comienza aquí, en el capítulo 9, en estos versículos, vamos a estudiar que el Señor va a dar un anuncio a la destrucción de los enemigos de Israel. Y esta primera sección del capítulo 9 se divide en 3 grupos de naciones que van a tener el castigo por parte del Señor porque fueron enemigos de Israel. Vamos a ver que en el versículo 1 se refiere a Siria en el norte. En el versículo 2 al 4 vamos a ver que es cuando vas por el sureste hasta Fenicia, y el versículo 5 y 7 abajo a la tierra de los filisteos. Comento esto antes de leerlo porque nos vamos a encontrar en este capítulo o en esta sección entre el versículo 1 y el versículo 7 con muchos nombres de naciones que para nosotros en general no son tan familiares en términos de estudio bíblico. Tampoco es mi intención que nos detengamos a mirar la geografía y quizás darle esos detalles respecto a qué naciones se refiere, sino que quiero que tengamos una visión general, como la hemos llevado hasta el momento, de razonar en conjunto de que estas naciones van a recibir un castigo porque fueron enemigas de Israel. El Señor quiere darle paz a su pueblo.
A todas se les ha de considerar como merecedoras de la ira de Dios porque habían sido adversarias de Israel. Por eso el Señor les va a dar estas profecías. Dice así: la profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrac y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. También Amad será comprendida en el territorio del este. Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias, bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. He aquí, el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío, y ella será consumida de fuego. Verá Ascalón y temerá, Gaza también, y se dolerá en gran manera, asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida y perecerá el rey de Gaza, y Escalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Algunas naciones son más familiares para nosotros. Por ejemplo, hemos escuchado hablar bastante de Tiro, probablemente de Sidón, probablemente de Damasco, quizás no tanto de Adrac o no tanto de Ascalón. Sí recordamos a Gaza, se conoce hoy en día como la Franja de Gaza, se refiere a la misma zona. Asdod en el versículo 6, y por último alguien muy conocido por nosotros y por supuesto por Israel, que eran los filisteos. Lo que el Señor quiere reflejar acá al nombrar estas naciones, tanto por el norte, el suroeste y abajo en Filistea, es que el Señor las va a castigar, es el simbolismo. Me llama la atención cuando dice que en el versículo 6 que habitará en Asdod un extranjero, se está refiriendo a que un rey extranjero finalmente los iba a terminar gobernando. Todas estas son palabras muy metafóricas como las del versículo 5, en donde dice que su esperanza va a ser confundida y también que Ascalón dice que no será habitada. Son simbolismos para reflejar que el Señor los iba a castigar. ¿Por qué los va a castigar el Señor a estas naciones? Porque dice en la primera parte del versículo, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres. Fueron castigados simplemente por no mirar a Jehová. Como no miraron a Jehová, ellos reciben el castigo. Su comportamiento ya no había sido el correcto. Todos sus antepasados, toda la nación, todas estas naciones no miraban a Jehová. Israel también tenía que mirar a Jehová. Aquí los israelitas pueden, algunos pueden haber dicho en alguna vez en su vida, diciendo, bueno, Jehová nos castigó a nosotros los israelitas porque nos desviamos de nuestro camino, y miren las naciones vecinas, ¿verdad? Que están tan bien esas naciones vecinas y no les pasa nada. Y aquí el Señor viene a aclararles diciéndole, sí, como dice el versículo 1, deben mirar a los ojos, perdón, porque a Jehová deben mirar a los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. O sea, no solamente Israel tiene que mirar a los ojos, con sus ojos al Señor, sino que también todas las naciones vecinas. Entonces, lo que viene a aclararle a los israelitas es que el Señor cumple su juicio, no solamente para sus hijos, también para los que no son sus hijos. Me recuerda cuando nosotros a veces pensamos y decimos que mira a nuestros vecinos, mira a la gente que nos rodea, que tiene tantas bendiciones y yo no tengo nada, mira cómo el Señor me tiene. La verdad es que este versículo viene a darnos un muy buen argumento de que el Señor va a dar su castigo a todas las personas, hijos de Dios o no hijos e hijas de Dios. El Señor da su castigo a todos los hombres y por ende también a todas las mujeres, hombres en el concepto mundial de la raza humana. Entonces, el Señor va a castigar efectivamente a aquellos que no son hijos de Dios, así como a los hijos de Dios los reprende y los disciplina, así como lo hizo con Israel. La gran diferencia es que el castigo para estas naciones no iban a tener ningún tipo de esperanza, a diferencia que para Israel, nosotros su pueblo, tenemos la disciplina, que es muy distinto al castigo, porque la disciplina viene con esperanza, el castigo viene con condenación. Cuando hay castigo se condena y no hay posibilidad de revertir la situación, pero en la disciplina hay dolor, pero también hay esperanza. La esperanza para Israel es ser el remanente, es ser el que va a ser rescatado. Grandes ciudades fueron castigadas por parte del Señor, así como lo fue Tiro y Sidón, que eran dos ciudades principales del lado de Fenicia. Fenicia, perdón. Y al final del versículo 6, terminando esta gran reflexión, ¿no? De cómo el Señor castiga a las naciones también, ¿no? Pero no es disciplina, es un castigo porque no hay esperanza.
Dice que al final del verso 6 que pondré fin a la soberbia de los filisteos. Los filisteos que fueron el pueblo que le trajo tantos problemas a Israel, especialmente en los tiempos de David, Saúl, David y Salomón, un pueblo con el cual estuvieron peleando de forma muy constante. Sin embargo, aún así, el Señor va a aprovechar de entregar una profecía, de entregar algo que se va a cumplir, porque hasta el momento hemos hablado del remanente del pueblo de Dios, pero aquí también hay un remanente entre los gentiles. Dice el versículo 7, quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Es importante considerar, vuelvo a la lámina anterior, que venimos conversando en el versículo 6 sobre los filisteos. A ellos se está refiriendo lo que va a continuar reflejando, por el hecho de que el versículo 6 y el versículo 7 se refiere al castigo de la sección baja del mapa, donde están los filisteos. Por ende, llamamos a esta sección el remanente de los filisteos. Aclaremos lo difícil del versículo, que dice el versículo 7, quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes. Ambas expresiones se refieren a las prácticas idolátricas de los filisteos, es decir, probablemente en términos de comida, en términos de festividades, que para el Señor, por supuesto, son abominación, las festividades de a sus propios dioses, a sus imágenes de acera. El Señor está diciendo que las va a quitar de su boca, es decir, los va a limpiar de alguna manera, y les está diciendo que de ese grupo de los filisteos que el Señor va a castigar y que va a destruir, quedará, dice, también un remanente para nuestro Dios. Y dice que ellos serán, siendo filisteos, siendo no judíos, ¿cierto? Siendo gentiles, serán capitanes en Judá. Y Ecrón se acerca y también será como los jebuseos, que están dentro de la misma zona viviendo con los israelitas. Y yo sintiéndome judío, si yo leyese esto como judío, yo diría, pero ¿cómo? ¿Qué está haciendo el Señor si leo esto en esta época? Y aquí también recuerdo que estudiamos que el Señor Jesús condenó a los fariseos porque habían matado a Zacarías. ¿Se acuerdan? Ustedes lo mataron entre el templo y el altar. Fue el último profeta que ellos mataron. Y yo creo que mucho de esto puede haber sido por estas frases. No tenemos información, ¿eh? No sabemos sobre la muerte de Zacarías más allá de lo que dice Jesús sobre él. Y por supuesto el libro termina con profecías, entonces hasta el momento hablamos de Zacarías, pero no conocemos mucho a Zacarías, ¿no? Aparte de la época en la que vivió, cuál fue su rol, pero no sabemos más. Y yo creo que parte del odio que pudo haber tenido para explicar ese versículo contra él fue este tipo de mensajes en esta segunda etapa de su vida, en la segunda etapa del libro, en donde está hablando que así como habló del remanente de Israel, ahora está utilizando el término remanente para un pueblo pagano. Así es como lo ve el judío más arraigado, ¿no? Para el judío es como, oye, pero ¿cómo el Señor va a ser un remanente los va a tratar igual como trata a nuestro pueblo, a nosotros los israelitas? Los judíos de ese entonces creo que no entendieron esto. Y eso le llevó a Zacarías a la muerte. Pero Zacarías, siendo fiel en hablar la palabra del Señor, la dijo tal cual. Lo dijo tal cual como el Señor le decía. Él dice el versículo que quedará un remanente y ellos van a ser capitanes en Judá. Es decir, el Señor no solamente los iba a cuidar como remanentes, sino que además les iba a dar un lugar de importancia. ¿Por qué dice así, ese lugar de importancia? Porque Zacarías dijo que el remanente de los filisteos se convertiría en ¿qué? En adoradores del Señor. Eso es lo que está diciendo de alguna manera. Se van a convertir en adoradores por el hecho de tener lugares de importancia. Para el pueblo de Israel en ese tiempo no tenía sentido. Pero como estos capítulos son tan mesiánicos, vamos a encontrarnos con una mirada al futuro, en donde el futuro es el año, según nuestro calendario, el año 30, año 33 después de Cristo, en donde efectivamente van a haber filisteos, y no solamente filisteos,
de todas las naciones del mundo, de todas las naciones del mundo. Y un texto que pudiésemos marcar es el versículo 8. Dice, entonces acamparé, dice, alrededor de mi casa. ¿Cuál casa será? ¿No? ¿A qué casa se está refiriendo? Como una guarda, dice, para que ninguno vaya ni venga. Y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Si bien Dios destruiría a las naciones que habían perturbado a Israel, el Señor va a proteger también a algunos que son escogidos. Qué justo es del Señor, porque sabe que el Señor tiene que castigar a todas estas naciones que no han hecho bien. Pero el Señor también sabe de que hay gente justa y hay gente que pudiese quedar mejor con vida. ¿Para qué? Para pensar en el futuro, en un remanente, pero un remanente gentil. Yo creo que ninguno hemos caído en cuenta en esto. Yo no había caído en cuenta en esto. Siempre hablamos del remanente del pueblo de Dios. Pero también el Señor dejó un remanente entre los gentiles, a un grupo de personas que quisiesen participar de lo que significa la nueva era de la cristiandad, ¿cierto? Del Nuevo Testamento. Reflejo de eso en Cornelio y todos los gentiles que se sumaron y nosotros como gentiles también. Por lo tanto, nosotros también debemos sentirnos como un remanente, a pesar de no ser israelitas, somos un remanente gentil, somos un remanente que el Señor cuidó. ¿Cuál es la casa que dice acá este versículo? Una opinión súper personal. Yo leí algunos comentaristas que hablaban del templo, pero según el contexto, como venimos hablando de los gentiles, ¿cuál es la casa? Yo creo que cualquier lugar donde dejemos morar al Señor. Porque aquí no hay casa, no hay Jerusalén. Aquí venimos de un contexto, del versículo 1 hasta acá, el versículo 8. Venimos hablando de naciones extranjeras y venimos hablando de un remanente gentil. Entonces, el versículo 8 no puede dar una mirada al templo, sino que está hablando de que el Señor va a acampar alrededor de mi casa, cualquier lugar en donde nosotros dejemos morar al Señor. Recuerden las palabras del profeta que el Señor profetizó, que el Señor va a escribir las leyes en los corazones de los hombres. Por lo tanto, no es extraño pensar de que así como el Señor escribe la ley en nuestros corazones, también el Señor nos toma como casa. Recuerden lo que dice el libro de Apocalipsis, yo quiero ir y morar con Él, ¿cierto? El Señor quiere morar con nosotros, en el sentido morar como un concepto de casa. ¿Y por qué quiere hacer eso, Señor? Para que ninguno dice vaya ni venga. Se está refiriendo normalmente a los ejércitos que pasaban por Israel de un lado a otro y dejaban la devastación, para que no vengan esos opresores. Porque ahora dice, miraré con mis ojos. Es decir, el Señor está atento a todo lo que está pasando. Yo al leer este versículo no pude evitar recordar lo que habíamos estudiado en el capítulo 2, en el versículo 8, cuando decía que el Señor aquí mira con sus ojos, decía el versículo 8 del 2, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. ¿Se acuerdan que estudiamos esto en algún instante, las primeras lecciones? Y el Señor está utilizando el mismo concepto. Pero ahora no solamente el Señor mira con sus ojos o como la niña de sus ojos a Israel, también el Señor está dispuesto a mirar a los gentiles de la misma forma y dejar ahí un remanente. ¿Cuándo va a suceder esto? Lo dice claramente los siguientes versículos. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y de los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salvada. Yo he sacado tus presos de la cisterna en la que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Entonces, ¿cuál fue el cumplimiento final de estas profecías? Creo que el versículo 9 ya nos ha dicho cuándo se cumple. Por eso, como veníamos estudiando sobre el Señor teniendo un remanente de los gentiles y hablando de una casa, el Señor se está refiriendo a un momento muy especial. Para el judío que lee esto en esa época, lo estudiamos en algún instante, recibir a un rey
no era algo fácil de imaginar, porque como estado sin rey que eran, porque recuerden que solamente tenían un gobernador, el rey era Darío, solamente tenían gobernadores, podían celebrar, la promesa de ellos, podrían celebrar que algún día vendría un rey a reinar sobre ellos. Eso es lo que ellos estaban esperando. Ellos se les promete de que un día esa alegría que le dice el Señor, alégrate Sion, da voces de júbilo, esa felicidad, ¿cuándo va a suceder? Cuando venga tu rey. Y ese rey que va a ser justo, salvador y humilde, va a ir cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Ana. Por ende, lo que sucede con este versículo que para israelita esto es muy esperanzador, porque para israelita es, va a venir un rey, va a venir un rey que hemos estado con gobernadores tanto tiempo, ¿verdad? Son reyes extranjeros, pero va a venir un rey. Y fíjense que hasta la época en la cual el Señor Jesús viene a iniciar su ministerio, desde aquí de Zacarías hasta el Nuevo Testamento, los evangelios, todavía no tenían un rey. Eran gobernados por distintas naciones y en ese tiempo finalmente por los romanos. Tuvieron distintas batallas entre medio de todos estos años, entre 500 y 400 años, distintas batallas que nunca lograron volver a tener un rey, siempre fueron vasallos y siempre tuvieron a los más gobernadores. Los romanos los dejaron de que al menos cumplieran todas sus leyes y que vivieran como judíos tranquilamente, sin incomodarles, pero sin duda sabemos cuándo esto tiene el cumplimiento. Dice Juan 12 que tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, esas voces de júbilo, ¿no? Y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de Ana. Es emocionante, es lágrima para el israelita ver esto, porque es lo que esperó tantos años. Estas voces de júbilo que dice, volviendo al ladito, ¿no? En el versículo 9, estoy leyendo el 9, esas voces de júbilo que hice al principio del versículo, se escucharon, fueron voces de verdad, fueron voces de júbilo. Las voces de júbilo decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y quién viene? El Rey de Israel. Lo anunció el pueblo una semana antes de que Jesús muriese en la cruz. 7 días exacto antes de que Jesús muriese en la cruz. Tengo por ahí unos estudios que hago normalmente en abril, que se titulan La última semana de Cristo. Y voy repasando día por día lo que pasó en esa gran semana. Y justamente esto pasa 7 días antes, en donde el pueblo, los que vivían en Jerusalén no entendían nada, porque el Señor venía con mucha gente de los alrededores que venían alabándole, que no fue el mismo pueblo que lo crucificó, porque el pueblo de Jerusalén lo crucificó porque no lo conocían, porque nunca hizo ningún trabajo en ese lugar. Voy a tratar de borrar, hermanos, lo que se rayó en pantalla. A ver, vamos a mejorar eso. Voy a dejar de compartir para poder limpiar esa raya, ¿ok? Deme un segundito, familia. Acá. Listo, y voy a bloquear esa opción. Ahora sí, perfecto, estamos más cómodos. Bien. Cosas que pasan, cosas del Zoom. Como les venía contando, 7 días antes sucedió este gran anuncio. Y el Señor así fue. Como dice que tomó este asnillo, lo montó sobre él y le llamaron el Rey de Israel. Y cuando cita el versículo, como está escrito, está citando justamente el versículo que acabamos de leer. No temas, hija de Sión, alégrate mucho, una forma también de decirlo. He aquí, viene montado sobre un pollino de asna. Hay 2 comentarios sobre ese pollino de asna. ¿Eh? Yo he escuchado 2 comentarios. Podemos tomar el que queramos. Uno de ellos habla de la humildad, que está muy reflejada en el concepto de cómo viene cabalgando, el hecho de que es un animal muy humilde, muy manso también. Pero también algunos comentaristas dicen de que era una forma de burla también, porque eran tan arrogantes los reyes de esa época, de que el Señor quiere hacer una crítica con este hecho, como el Señor siempre estuvo con los pobres, con los desvalidos, el Señor no va a venir con esas glorias, sino que se burla un poco del hecho al colocarse en un asno, que es un animal que en realidad no era esperado para ello.
Y así es como viene la paz, el versículo 10, que es la paz que trae el Señor a través del Evangelio, a través de la palabra que nos dio, viene esta gran paz. Dice el versículo 10 que Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén. Se refiere que tanto el reino del norte como el reino del sur no iban a tener más guerra. No hay arcos, los arcos están quebrados, se habla de paz. Y el señorío que el Señor está prometiendo cuando venga este rey, que leemos en el versículo 9, y que vino, por supuesto, eso ya se cumplió. Para el judío que lee esto no lo entiende, se cumple en Jesús y nosotros estamos leyendo la profecía ya cumplida. ¿Cómo es este reino? Dice que es un señorío de mar a mar, río a los confines de la tierra, es decir, el reino espiritual que vendría no tiene límites. Eso es lo que significa el reino del Señor. No hay límites, no hay mar, no hay ríos, no hay fronteras. Lo peculiar del versículo 9 y 10, el Señor mira tanto al futuro en la profecía que para mí el versículo 11 como si el Señor dijera, como diciendo, perdón, ¿verdad que le estoy profetizando a ustedes? Porque dice el versículo 11, y tú también. Cuando yo creo que la frase y tú también es como para indicar, bueno, ahora estoy hablando de ustedes acerca de la situación actual. Perdón que los haya olvidado, ¿no? Pero ustedes también, ¿no? Los que están aquí en este momento, en los tiempos de Zacarías, el Señor los va a liberar de esas prisiones, dice, y tú también, por la sangre de tu pacto. Vuelvo a recordar el pacto que el Señor ha hecho con su pueblo, la palabra pacto, lo que es la Pascua, la salida de Egipto. También serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Quizás puede ser algo literal, quizás efectivamente habían presos en situaciones de cautiverio. O también puede referirse de forma muy espiritual, como dice el versículo 12, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Qué linda frase eso, prisioneros de esperanza, casi como título de canciones, está tan bonita esa frase, porque ellos están esperando de forma ansiosa sin ver el futuro, algún tipo de esperanza, son prisioneros de esperanza y el Señor les da esperanza y los libera, los saca de esa cárcel de la esperanza, de esas prisiones o cisternas sin agua, porque dice, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Ahí se está refiriendo a lo que es restaurarse en términos de la vida, lo monetario, se refiere a las bendiciones, a multiplicar las bendiciones de Dios. Pero es muy lindo como este capítulo o esta sección entre el 9 y el 9 y el 10, o en algún momento se habló tanto del futuro, de lo que el Señor quiere hacer con su iglesia y con nosotros, de que de repente el Señor dice, bueno, sí, tú también, ¿no? Perdón, los dejé un poco de lado, porque es como si el Señor estuviera tan entusiasmado por hablar de lo que viene en adelante, de que no se aguanta. De hecho, así terminan las profecías, ¿verdad? Terminan de esa manera, vienen los años de silencio, y viene con un Señor hablando de que se viene, o sea, prepárense, estoy ansioso, quiero que esto venga pronto por el Señor demostrar su gran amor. Y así como el verso 12 nos coloca a los pies en tierra nuevamente a lo que le está pasando hoy en día, el Señor va a dar una profecía contra Grecia, que va a ser una nación que va a venir en el futuro de forma importante. Y digo importante porque el imperio medo-persa, lo hemos dicho, el imperio medo-persa fue derribado por el imperio griego. Por ende, algo va a suceder en el futuro y el Señor va a hablar al respecto. Dice así, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha. Es decir, van a trabajar juntos para la batalla. Y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago. Y Jehová el Señor tocará trompeta e irá entre torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán, y hollarán las piedras de la honda, y beberán, y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón, y como cuernos de altar. Y los salvará en aquel día Jehová, su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Para el momento en que el Señor da estas profecías, sin querer entrar en gran detalle en ello, pero sí señalar algunos aspectos importantes, es que Grecia para ese entonces aún no era una potencia. De hecho, para los judíos leer esto es como, ¿quién es Grecia? No tiene mucho sentido. Porque, bueno, pero el Señor en su profecía sabe que irán contra su pueblo. Eso va a ser en el futuro. Grecia no conquistó Palestina recién hasta el año 332 a.C. Recién ahí pudo llegar, pero iban a ir en contra de su pueblo.
¿Cuándo se cumple esto? ¿Cuándo se cumple esta salvación que el Señor va a dar? Algunos comentaristas señalan que el cumplimiento de esta profecía tuvo sobre Grecia probablemente tuvo lugar en el periodo de los Macabeos, cuando los judíos derrotaron a los Seleucidas o los sirios. Los Seleucidas fueron parte del imperio griego, que se dividió después de la muerte de Alejandro Magno. Entonces, es difícil encontrar, ¿no?, cuándo sucede esto, pero muchos comentaristas señalan de que tuvo un momento de cumplimiento en ese instante, en ese momento. La época de los macabeos es bien interesante. Está el libro de los macabeos 1 y 2, pero en las Biblias católicas normalmente, los libros apócrifos que se le conocen, que no son parte del canon bíblico porque no son inspirados, sino que más bien son historias contadas por hombres seculares. Pero si uno quiere estudiar qué pasa en esa época, leer estos dos libros ayuda bastante, más que nada, como un concepto histórico. De verdad lo recomiendo. Para finalizar y reflexionar este capítulo en cuestión, quiero leer el versículo 11 y 12, pero en otra versión. Dice: Jerusalén, nuestro pacto fue sellado con sangre. Por eso sacaré a tus prisioneros de ese pozo seco. Prisioneros, regresen a su hogar, ahora tienen una esperanza. Hoy anuncio que regresaré a ustedes. Esta es la invitación para los pecadores, para nosotros que aún siendo cristianos también somos pecadores, porque podemos serlo, sin duda. Básicamente porque somos de carne y hueso, somos hombres, somos mujeres, caemos. Pero el Señor tiene una promesa tan linda respecto a nuestras faltas, porque el Señor también sabe que las cometemos sin el deseo de agravarlas, sino que el Señor también sabe nuestro deseo de seguirle. Por eso dice el versículo 11 que nuestro pacto fue sellado con sangre. Por eso el Señor está dispuesto a hacer grandes cosas por nosotros, de darnos la salvación, de darnos la salida. Dice: por eso sacaré a tus prisioneros de ese pozo seco. A veces estamos en pozos secos por nuestra vida, por nuestras malas decisiones, caemos a pozos secos, pero el Señor está dispuesto a sacarnos de esas prisiones, porque su pacto es sellado con sangre, es un pacto que Él no olvida. La invitación para los prisioneros del pecado es, versículo 12, prisioneros, regresen a su hogar. Quizás somos hoy cristianos, pero no nos sentimos tan cristianos. ¿Se han dado cuenta que hay épocas en nuestras vidas, o quizás estás pasando por eso, en la cual tú eres cristiano, pero no te sientes tan cristiano? Como que estás ahí, sí, me conecto, sí, participo, pero no me siento tan cristiano. Es porque te falta la esperanza, porque te falta encontrar el fin de tu vida. Por eso la invitación a ti, prisionero o prisionera, es: regresa al hogar, porque ahí hay una esperanza. El Señor te está esperando para que tú estés con Él.